de la mano invisible, ¿no? Hecho que lo asemeja más a la propuesta de John Locke o incluso a la misma propuesta que nos va a hacer John Rawls respecto a este tipo de explicaciones racionales y poco creíbles del contrato de la naturaleza inicial. Finalmente, se parte de un principio de autoevidencia, aunque en Gnosis el asunto persiste en la conformación de su paradigma. Gnosis considera la mano invisible del estado mínimo como el factor regulador no solo del mercado, sino que será un serio defensor de todos los derechos individuales que son inalienables. Pero al mismo tiempo, estos derechos son compatibles directamente con los derechos de la propiedad. En esto es demarcativo, no se afirma que la mayoría de la gente posee un arraigado sentido de la propiedad y su concepto de justicia se basa firmemente sobre la convicción del respeto a la propiedad y a la libertad. Es un convencido de asegurar el cumplimiento de lo expresado por parte del Estado mínimo. Pero claro, para ello hace falta la conformación de un nuevo gobierno civil que coordine los arreglos y acuerdos voluntarios de las personas. El remedio, sin duda, a toda esta problemática de la deslegitimación que tiene el Estado era volver nuevamente al Estado mínimo, que va a resolver los conflictos entre las instituciones y los particulares, así como va a salvaguardar los derechos de los particulares. Reconoce la importancia del Estado, es decir, que el Estado se va a constituir como el árbitro de lo correcto al fijar por encima de los intereses individuales o grupales cuáles son las transgresiones que atentan contra esa convivencia y, claro, establecer su castigo. Es muy importante que para ellos el Estado tenga que establecer consensos y esa es la razón por la cual lo más conveniente es que sea democrático, que sería el único medio político eficiente y conocido. Es bueno aclarar que para él la convivencia se construye sobre la base de derechos y es ahí donde entra el juego de la moral. La propiedad privada, la coacción, son interpretaciones que hace Gnosis, pero en el marco del estado mínimo, en términos de una visión que más que hegeliana es kantiana. Como insistimos, existe una identificación entre la propuesta de Gnosis y de John Locke respecto a la conformación del contrato social. Por ello se afirma que la teoría de Gnosis es una teoría lockeana, en el sentido que apoya el fundamento de los derechos en el derecho de propiedad sobre el propio cuerpo y luego su extensión a aquellas cosas que sean producto del trabajo aplicadas para producirlas y obtenerlas. En tal sentido, la estricta aplicación del derecho de propiedad puede resolver problemas de efectos que produzcan uno sobre otro. Si alguien daña a otra persona, está violando sus derechos de propiedad. Igual que si alguien daña la propiedad mueble o inmueble de otro, ocurre lo mismo. ¿No? Si como crítico del Estado, como regulador de la economía, ¿no?, defiende el libre mercado. Veamos algunas de las ideas de su obra que constituyen los fundamentos de su liberalismo libertario. El Estado debe constituirse en un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, y del cumplimiento de los contratos entre los particulares. No se justifica cualquier Estado más extenso, pues violaría el derecho de las personas a tener una participación libre en la toma de decisiones de su propia vida. El Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros y prohibirles a la gente actividades para su propio bien o su propia protección. Como se aprecia, la definición del Estado mínimo busca superar la connotación inmoral del Estado benefactor. Gnosis nos habla de un Estado moral, es decir,
que no cabe violar los derechos individuales, no cabe violar un título de propiedad legítimo, común o privado. Partiendo de este sentido moral, se excluye el robo, el pillaje, como modelo de adquisición por ser una repulsa moral. En Gnosis, el estado mínimo nos trata como individuos inviolables, que no pueden ser usados por otros de cierta manera como medios o herramientas o instrumentos o recursos. Dice, nos trata como personas que tienen derecho, y derechos tanto individuales como colectivos. Dice, respetando nuestros derechos, nos permite individualmente que escojamos el estilo de vida que nosotros deseamos alcanzar, incluyendo nuestros propios fines. Si mi deseo es esclavizarme, estoy en el derecho de que se plantee y se respete mi decisión. No cabe duda que la teoría libertaria de Gnosis busca establecer el papel del Estado y los principios básicos de la conducta individual. Pretende desmerecer ya sea el Estado benefactor o el Estado anárquico. Sus argumentos implican una comparación de diferentes métodos de moldear una sociedad para finalmente concluir con su estado mínimo, aunque como él refiere, parece pálido y poco estimulante. Gnosis también nos habla de la justicia distributiva. El término de justicia distributiva no es un concepto neutro. De acuerdo a Gnosis, ello va en concordancia con el concepto de justicia de las pertenencias. ¿Pero qué entendemos por justicia de las pertenencias? Dice, una persona que adquiere una pertenencia de conformidad con el principio de justicia en la adjudicación, tiene derecho a esa pertenencia. Una persona que adquiere una pertenencia de conformidad con el principio de justicia en la transferencia de algún otro con derecho a la pertenencia, tiene derecho a la pertenencia. Tercero, nadie tiene derecho a una pertenencia excepto por la aplicación del presupuesto A y del presupuesto B. Es así que el principio de justicia distributiva consiste simplemente en que una distribución es justa si cada uno tiene derecho a la pertenencia que posee, según la distribución. Es así, una distribución es justa si surge de otra distribución justa a través de los medios legítimos, donde los medios legítimos para pasar de una distribución a otra están especificando el principio de la justicia de transferencia. La autoposesión y la legítima adscripción de títulos de propiedad por parte de los individuos aparece como una certeza moral de que nadie pueda negarles el derecho a ejercitar libremente sus talentos congénitos, así como de gozar de aquellos cuya existencia es propia de ellos. De hecho, Gnosis considera que tales derechos son inseparables del derecho a ser respetados como hombres libres. El concepto de autoposesión legitima los títulos de propiedad del legítimo dueño en la medida que efectivamente quepa atribuirles el producto de sus propios esfuerzos como productor. La justicia distributiva supone en Gnosis que todos los individuos deberían tener oportunidades de acceso a los servicios. Sin embargo, dada la naturaleza especial de la relación entre los usuarios y el servicio, esto no es posible lograr. Se tiene que entender de que las personas son diferentes, difieren en temperamento, intereses, capacidad intelectual, aspiraciones, tendencias naturales, especulaciones y clase de vida que desean seguir. Las personas divergen en los valores que tienen y atribuyen diferentes pesos a los valores que comparten. Ante esta diferencia, lo que se buscaría entonces sería minimizar las diferencias de accesibilidad entre los individuos, grupos y localidades. Sin embargo, habría que rescatar la idea de que las diferencias en necesidad o en mérito justificarían diferencias en la accesibilidad. Gnosis
formula una distinción natural entre los individuos, donde las personas escogen la clase de vida que desean vivir. Afirma que hay una extensa clases muy diferente de tipo de vida que resultan por igual mejores o peores, de acuerdo al deseo individual. Es así que la utopía de Nozick es la de que el Estado permita vivir la utopía como un criterio de justicia y de libertad. Tendrían que satisfacer estas necesidades y su conclusión final sería que hay que sacar que las diferencias naturales se van a oponer a la existencia de una sola clase dentro de la comunidad. La utopía consistiría en utopías, en muchas comunidades diversas y divergentes, en las cuales las personas llevarán diferentes clases de vida bajo diferentes instituciones. Es así que la utopía aparece como un marco para las utopías, un lugar donde las personas están en la libertad de unirse voluntariamente para proseguir y tratar de realizar su propia concepción de vida buena en la comunidad ideal, pero donde ninguno puede imponer su propia visión utópica sobre los demás. Sin duda, Robert Nozick hoy en día es un filósofo muy recurrente para explicar estas pequeñas utopías que se van realizando, especialmente en los Estados Unidos, donde se crean pequeñas comunidades como la famosa ciudad de la Virgen María, la ciudad de Dios, etc. Todos ellos en el marco de la libertad que tienen los individuos para vivir en las comunidades ideales que ellos mismos forjan. Muchas gracias.